Aceptar. Muy bien, vamos a ver. Entonces, vamos a ver dos clases hoy. Vamos a hacer un pequeño break entre las dos. Las dos clases son la de metaanálisis y revisión sistemática, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver para terminar el curso. Nos quedarían dos prácticas que aparentemente mañana vamos a tener una de ellas, o sea que con eso cerraríamos el curso y yo quedo atento a ver qué fecha les es más conveniente a ustedes para el examen final, de tal manera que yo también lo voy preparando y ustedes pueden darlo sin problemas, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Básicamente, en primer lugar, conocer e interpretar una revisión sistemática con o sin metaanálisis. Ahí hay que ver, no es lo mismo una revisión sistemática que un metaanálisis. Un metaanálisis sí es una revisión sistemática, pero una revisión sistemática no necesariamente es un metaanálisis. Hay que diferenciarlo. Como dice acá, hay que diferenciar una revisión sistemática en primer lugar de una revisión narrativa. Hay artículos de revisión que son revisiones narrativas bajo la perspectiva de un autor que no son sistematizadas, son revisiones no sistematizadas si queremos hacer un paralelo con la otra, ¿no? Habría revisiones sistematizadas y revisiones no sistematizadas. Hay que aprender a realizar una revisión sistemática con o sin metaanálisis, conocer la base de datos Cochrane y el proyecto Prisma, manejar los fundamentos básicos para interpretar un metaanálisis y realizar una valoración crítica de un artículo con diseño de revisión sistemática. Entonces, ¿qué podemos decir? Acá tenemos revisión, ¿no? Puede ser un resumen, una revisión de literatura o lo que le hemos denominado, ¿no? Revisión no sistematizada. También se llama review, summary of literature. Son revisiones narrativas, revisiones de autor o de expertos. Son puntos de vista de un experto que es invitado para presentar un tema y hace una revisión actualizada de la literatura, ¿no? Es más o menos crítico, hay diferencias sustanciales en ese sentido. La revisión sistemática o sistematizada tiene criterios objetivos definidos a priori y es de naturaleza cualitativa. Ojo, pregunta de examen. El metaanálisis tiene conclusiones cuantitativas y se sustenta en el diseño anterior, en la revisión sistematizada. La revisión narrativa, es una revisión de literatura, viene a ser de alguna forma un primer contacto con un tema, se puede ser una actualización de un tema también, se hace un repaso de fisiopatogenia, un estado de la cuestión, se simula una enfermedad o un proceso en su contexto, se sitúa, ¿no? Y es un buen punto de partida para iniciar o consultar una revisión sistemática. En general, para cualquier tipo de investigación, siempre estos artículos de tipo revisión de literatura son buenos para poder empezar a enfocar el tema, ¿no? Dan mucha información, además citan otras investigaciones que van a ser de utilidad para que el investigador pueda recurrir a ellas, ¿no? Tiene limitaciones, no son reproducibles, tiene sesgos, porque esto es una opinión subjetiva de un autor, y el autor no explica cómo llega a sus conclusiones, simplemente bajo su criterio analiza la información publicada y concluye, ¿no? La revisión sistemática, ¿no? Acá sí tenemos, hay diferentes puntos, hay utilidades, reducen incertidumbre, contribuyen a resolver y explicar desacuerdos, aportan datos objetivos, hay un compromiso de actualización, orientan nuevas investigaciones y ensayos clínicos, evitan redundancias y son necesarias para orientar las guías de práctica clínica. Esto es muy importante. Las guías de práctica clínica, ustedes lo van a ver porque cuando estén en un hospital, van a ver que en los hospitales por lo general se requieren de guías de práctica clínica para estandarizar los procedimientos. Esto es algo que debe existir en todo servicio de cualquier especialidad. Y estas guías de práctica clínica se sustentan principalmente en estudios de tipo revisión sistematizada metaanálisis, ¿no? Entonces se orientan guías de práctica clínica, consensos y también políticas sanitarias. Por eso hacemos énfasis en el análisis de este tipo de investigación, que es la que aporta más luces, sobre todo en el campo terapéutico, ¿no?
sobre todo en el campo terapéutico. Acá podemos ver diferencias, las podemos notar aquí. Vean ustedes, perdón. Tenemos las narrativas que se focalizan en un tema. Las sistemáticas, por lo general, se basan en una pregunta de investigación que debe estar claramente establecida. Las no sistemáticas es un tema, ¿no?, sobre la mesa. La estrategia de búsqueda no se especifica cómo se encuentran, solo se incluyen a criterio del autor. Las sistemáticas son claramente especificadas. Anteriormente, mejor dicho, actualmente, estos tipos de revisiones narrativas van siendo menos, se van publicando menos, porque van tomando más lugar las sistematizadas, ¿no? En relación a los criterios de selección, no se especifica cómo se seleccionan, acá sí son especificados y aplicados. El análisis de la información varía a criterio del autor, aquí es riguroso y crítico. En síntesis es cualitativa, al igual que en la revisión sistemática, pero puede ser cuantitativa si es que se incluye el metaanálisis. Puede haber inferencias variables y aquí frecuentemente se basa en evidencia. No hay una diferencia muy importante entre un modelo y el otro, ¿no? Ambos son útiles. La revisión de literatura nos ayuda a tener información acerca de diferentes publicaciones relacionadas con un tema, por ejemplo, en el caso en que querramos hacer una investigación, ¿no? Entonces sí son muy útiles en ese aspecto, ¿no? Cuando queremos buscar evidencia relacionada con un tema que esté sólidamente sustentada, sobre todo por eso lo decía en campo terapéutico, por ejemplo, ahí empezamos a recurrir a los metaanálisis, a las revisiones sistemáticas, ¿no? ¿Por qué hacer este tipo de estudios? Bueno, es muy fácil. Acá ya le han denominado un término, la infoxicación. Es la intoxicación de la información. La cantidad de publicaciones que existen actualmente son muchas. Entonces necesitamos de tener forma de compilarlas de tal manera de tener conclusiones de todas ellas que nos permitan tener a la mano de una manera más eficaz y rápida la misma información que tienen todo este cúmulo de publicaciones, ¿no? Como parte esencial de un artículo científico, revisión de la bibliografía, como tipo de artículo, de la revisión narrativa a la revisión sistemática, y hemos puntualizado estas diferencias. Punto siguiente en esta presentación, ¿cómo realizar una revisión sistemática? Bueno, según la guía que tenemos aquí, vamos a ver 6 pasos a seguir, ¿no? Vamos a mencionarlo. En primer lugar, debemos puntualizar una vez más la diferencia entre una revisión sistemática cualitativa y un metaanálisis cuantitativo. Una revisión sistemática es una síntesis bibliográfica de cierta evidencia disponible sobre un tema específico que ha sido sistemáticamente identificado en base a una pregunta de investigación, ha sido críticamente evaluado y sintetizado de acuerdo con criterios estrictos, predeterminados, ¿no? Agregaría la palabrita de tipo cualitativo. En relación al metaanálisis, ¿no? Es una síntesis estadística de los resultados de diferentes estudios que hay en una revisión, los cuales deben tener algún grado de similitud. Agrego esa frase, ¿no? A veces es el tamaño de cada estudio, pero también la metodología. Hay ciertos criterios que se deben tomar en cuenta para poder considerar que los estudios tienen cierta similitud, homogeneidad. De ahí que un criterio para hacer un metaanálisis es el grado de heterogeneidad, de diferencia que existe entre los estudios incluidos en una revisión sistemática. ¿Ok? Entonces se hace una síntesis estadística. Entonces este es un estudio de tipo cuantitativo, ¿no? Uno es cualitativo, el otro es cuantitativo. Pasos a seguir en una revisión sistematizada. Bueno, acá lo tenemos. Formulación del problema. En primer lugar, cuestión clínica. Siempre la formulación del problema en forma de pregunta debería estar claramente establecido, de tal manera que eso nos va a determinar como una especie de brújula para ver las partes que componen el estudio. Entonces se formula un problema, se define, se plantea en forma de pregunta, luego se localizan y se seleccionan los estudios. Aquí hay que saber
estrategias de búsqueda, creo que en algún momento lo hemos hecho en el curso, ustedes ya están familiarizados muy bien con estrategias de búsqueda de información de artículos científicos en bases de datos, hay que saber utilizar palabras clave, hay que utilizar el sistema MES para localizar los estudios relevantes y no dejar alguno en el camino. Luego pasamos a la evaluación de la calidad de estos estudios a través de determinadas estrategias que califican. Son, así como hemos usado el Strawberry Consort, hay estrategias para poder determinar calidad de los estudios de forma cualitativa, por ejemplo, ¿no? En la revisión sistemática, y además de utilizar estas herramientas de tipo cualitativo, nos servirá para poder seleccionar los estudios del metaanálisis. Luego viene la extracción de datos, análisis y presentación de resultados y su respectiva interpretación. Estos son los 6 pasos que hay que recordar en la realización de un metaanálisis. Vámonos uno por uno. Primero, la formulación del problema, la cuestión clínica y la pregunta de investigación. Debe haber una pregunta clínica apropiada, se debe intentar responder, ¿no? Como lo ven acá, intentar responder a una pregunta, no a muchas. Se debe localizar la pregunta pico. Entonces tenemos pregunta clínica apropiada, intento de responder a una pregunta, no a muchas, y localizar la pregunta pico. La pregunta pico ya sabemos que es un acrónimo, que es este. Algunos lo extienden a PICOT, dándole una T a tiempo, pero si no, puede ser pico. P es el paciente, el tipo de paciente o el problema de interés. La I, que es la intervención, exposición o la prueba a evaluar. La C es lo comparativo, es la prueba a comparar. Y la O, la variable de medición de resultados. Segundo, ya hemos dicho, la primera era, ¿recuerdan? Identificación del problema. Se puede plantear el pico, se puede plantear la pregunta de investigación también, que eso es lo más común, ¿no? Todo esto se registra en un sistema de registro de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se llama Próspero. El Próspero es una base de datos que lo que hace es registrar el proyecto. Y al registrar el proyecto se le asigna un número y eso da como una especie de validación, de control de calidad de la investigación que se va a realizar. Además, brindan soporte técnico, soporte de bases de datos y el sistema brinda una serie de herramientas que ayudan a que el investigador desarrolle la revisión sistematizada. Entonces, la localización y selección de los estudios se dará en las bases de datos electrónicas a través de las estrategias de búsqueda como las hemos mencionado. Acá ven tipo de estudio, por ejemplo, cuándo, cuánto, dónde y quién. Estos son descriptivos. Luego tenemos qué exposición produce un daño. Esto es típico del caso control. O qué daño produce una exposición, típico de una corte. O cuánto daño disminuye el tratamiento. Eso más que nada en el campo terapéutico son los ensayos clínicos y la operatividad de una prueba diagnóstica en el campo de las pruebas diagnósticas. Estos son los diferentes tipos de estudios y que identifican. Las estrategias de búsqueda, lo hemos comentado en el curso, acá tenemos un breve resumen, incluir varias datas. Ahí es muy relevante cruzar bases de datos. Las revisiones sistemáticas no tienen una sola base de datos, por lo general tienen 3 o 4, y hay que ver las más relevantes. PubMed, Embase, Cochrane, Web of Science son quizás las más relevantes, las que más se utilizan. Si queremos incluir en el campo del español-portugués, Cielo Lilacs también. Entonces hay que considerar palabras clave, el idioma y los años de revisión necesarios. Luego se debe revisar las referencias, los artículos encontrados. La literatura gris es un grupo de comunicaciones o publicaciones que no están en las bases de datos y que se refieren, por ejemplo, a comunicaciones a congresos, en libros de resúmenes, tesis doctorales, informes de instituciones. Las tesis doctorales no están necesariamente en las bases de datos que nosotros conocemos, como las que tenemos acá, sino están en repositorios en universidades, en las bibliotecas en las universidades. Y a veces hay que recurrir a hacer una búsqueda un poquito más extensa en determinadas temáticas para estar seguros de incluirlas, ¿no? Perdón.
Hay que investigar la existencia de estudios metodológicamente correctos no publicados en registros internacionales de estudios. Esto es un poco más difícil, ¿no? Por lo regular no se hace. Y también comunicaciones personales o agencias financiadoras. Esto es menos frecuente. Por lo general, la mayor parte de ustedes van a ver en la literatura se basan en el primer párrafo, en las bases de datos electrónicas, donde incluyen el mayor porcentaje de revistas científicas y sus publicaciones. Hay que aplicar criterios de inclusión y exclusión. Es muy importante para interpretar resultados y determinar validez externa del estudio. Estos criterios se aplican de acuerdo a la pregunta de investigación. Recuerden eso. Los criterios de inclusión y exclusión deben incluir los tres elementos de la pregunta, como lo hemos dicho, paciente, intervención y resultado. Punto 3. Evaluación de la calidad de los estudios. Acá viene una parte importante. Acá hay metodologías que permiten, por ejemplo, determinar los sesgos. Ya saben ustedes, pregunta de investigación, lo hicimos en clase presencial, hicimos esta pregunta. ¿Qué es un sesgo? Pregunta de examen. Un sesgo en una investigación es un error metodológico. Eso es un sesgo, un error metodológico. Acá lo expresan como errores en el diseño y realización de un estudio que cuestionan si los resultados obtenidos reflejan la realidad de la población estudiada. Algunos ejemplos, sesgo de selección, de realización, de desgaste. Hay diferentes tipos que se pueden ir identificando. Entonces, en realidad, este es un ejemplo básico de los tipos de estudios. Estos estudios deben responder a la pregunta. Por eso es muy importante focalizarse en la pregunta para ver qué estudios van a responder esa pregunta. A quién, dónde y cuándo son descriptivos, básicamente, ¿no? Ya hemos dicho, estos son ecológicos, estos no son muy útiles para, como una evidencia sólida. Ya los estudiamos en la primera parte del curso. ¿O por qué? Estos son estudios analíticos. Pueden ser observacionales o experimentales. Los observacionales, básicamente, caso control y cortes, pueden ser retrospectivos o prospectivos. Y los experimentales, que es el campo pues, de los ensayos clínicos principalmente, ¿no? Estos deben obedecer, deben estar en correlación con la pregunta de investigación. Luego hay que ver la validez de los estudios y de las escalas. ¿Ok? Hay diferentes escalas que se usan para valorar la validez y calidad de los estudios clínicos. Hay una escala Haddad para ensayos clínicos, por ejemplo. Hay diferentes listas de comprobación, hemos visto algunas durante el curso. Consort, Strobe, Consort para ensayos clínicos. Prisma, por ejemplo, es una que se utiliza para revisiones sistemáticas. START para pruebas diagnósticas. AGRI, ojo, pregunta de examen para las guías de práctica clínica. Lo importante es que sea aplicado una escala de calidad o lista de comprobación a los estudios individuales. Punto 4. Extracción de datos. En realidad, para hacer lectura crítica de una revisión sistemática debemos saber cómo se hace. Eso nos permite poder ahondar un poco más en la revisión que hacemos de un estudio, una publicación. Proceso de extracción, las principales variables deben recogerse de los estudios individuales son identificación del estudio, elemento pico, tipo de diseño, calidad de los estudios, medidas de resultados. 5. Análisis y presentación de resultados. Para eso debemos ver si hay justificación para realizar un metaanálisis. O sea, habiendo seleccionado los artículos, habiendo hecho una valoración cualitativa, hacemos una pausa y debemos estimar si es que estos hallazgos iniciales que hemos obtenido en la valoración cualitativa pueden ser sujetos de un metaanálisis. El metaanálisis es un análisis estadístico, numérico, de los resultados de un grupo de estudios. Eso es un metaanálisis. La revisión sistemática se queda en el nivel cualitativo. El metaanálisis pasa del cualitativo al cuantitativo. Se sustenta en el primero. Por eso ustedes van a ver que las publicaciones dicen revisión sistemática y metaanálisis. Muy interesante. No siempre es adecuado realizar un metaanálisis, no es posible. Faltan datos válidos. Esto, heterogeneidad. Hay un valor que se llama I cuadrado. Por lo general en el forest plot, que ya ustedes ya lo han visto, en la parte baja izquierda, ahí está el I cuadrado. Y se debe determinar qué porcentaje hay de heterogeneidad. Y eso permite valorar la validez o no del estudio. ¿Qué se persigue?
aumentar el poder estadístico, obtener conclusiones de estudios originales contradictorios, mejorar, generalizar las conclusiones y responder a preguntas no planteadas en estudios originales. Ojo, este nivel de metaanálisis es el relevante actualmente para cualquier pregunta terapéutica. Las preguntas terapéuticas se deben de responder en el nivel del ensayo clínico, si es que hay pocos, ¿ya? O idealmente en el nivel del metaanálisis, bien hecho. Entonces, cuando yo les preguntaba, recuerdan, en las primeras clases hicimos la primera práctica y pusimos una serie de ejemplos que ustedes tenían que ir a buscar información, tenían que responderse en el terreno de metaanálisis. Había que buscar el metaanálisis, y no solamente el metaanálisis, sino más, el más reciente. Porque si yo busco un metaanálisis de hace 10 años, esa conclusión es limitada, porque en los últimos 10 años puede haber habido información que cambie el escenario. Muy relevante dentro de esto que esa valoración se haga de manera actualizada. El prisma es una manera de evaluar las revisiones sistemáticas, ¿no? Se toma en cuenta el título, resumen, introducción, el protocolo, criterio de elegibilidad, fuente de información, extracción de datos, selección de estudios, sesgos y síntesis, y también resumen de la evidencia, limitaciones y conclusiones. En realidad, yo lo que hago personalmente, suelo hacer, es no me quedo en la revisión sistemática. Yo agarro y me voy a los artículos que han sido considerados y reviso uno por uno, porque se sorprenderían de la cantidad de estudios que arrastran los errores de los artículos primarios. La revisión sistemática es un nivel de un estudio de tipo secundario. ¿Por qué? Porque no tiene una metodología original. Lo que hace es analiza otros estudios. En cambio, el artículo original sí es un estudio primario porque muestra todos los detalles de la investigación. Entonces, es prudente, cuando analicen una revisión sistemática, ir a los artículos originales y revisarlos uno por uno. Por lo general, este tipo de estudios no incluyen una larga lista. Por lo general son menos de 10. Por lo general. Raramente es más de 10. Entonces se puede revisar uno por uno, ¿no? Si el tema les interesa, está en su campo de acción, profesional, de especialistas, creo que es lo más prudente, ¿no? Preguntas para la valoración crítica de artículos sobre revisión sistemática metaanálisis. ¿Son válidos los resultados de la revisión sistemática? Acá viene la validez. Preguntas. ¿Se hizo la revisión con un tema claramente definido? Hay que ver la pregunta. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados que deben ir de la mano de la pregunta? Preguntas de detalle. ¿Estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? Ahí hay que a veces ver qué bases de datos han revisado al menos, ¿no? O cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. ¿Se ha hecho lo suficiente para evaluar la calidad de los estudios incluidos? Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para tener un resultado combinado, ¿esto era razonable o no? Esto se aplica más para el metaanálisis, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Tiene que ver con la importancia. ¿Cuál es el resultado global de la revisión? ¿Han sido interpretados con sentido común? ¿Cuán precisos son los resultados? ¿Ah? Son preguntas que hay que responder. Nos permiten valorar la revisión sistemática. ¿Pueden ayudarnos estos resultados? ¿Puede aplicarse en nuestro medio, en nuestra población? ¿Se han tenido en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Fíjense, todas estas preguntas deben incluirse en la valoración crítica. Entonces, acuérdense lo que hemos visto aquí: validez, importancia y aplicabilidad. Son las tres puntos, tres pautas que ustedes deberían concluir. ¿Es válido o no es válido? Si es válido, es importante. Y si es importante, es aplicable. Miren, es en secuencia, ¿eh? Uno nos lleva al otro. ¿Ok? Entonces, bueno, buscar los autores, el tipo de artículos adecuados. Acá nos indica, por ejemplo, ¿ven? En la selección de los estudios, nos indican estudios randomizados, no randomizados, ¿no? Nuevamente, digo, esto debe ir de la mano de la pregunta de investigación. Solamente de esa manera podemos saber si son los artículos adecuados o no. Además, hay que ver qué criterios de inclusión y exclusión se han aplicado. ¿Estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? Para eso tenemos que ver qué bases de datos se han revisado, qué palabras clave se han utilizado, como ven ustedes acá. Acá, por ejemplo, se ha usado el Cochrane, ¿no? Habría que ver la pregunta, de acuerdo a la pregunta, de ver si solamente el Cochrane
era suficiente para el análisis o no, y podrían haber quedado excluidos algunos, ¿no? Es como, por ejemplo, yo digo, bueno, he revisado Cielo y Lilacs, pero he dejado de lado todas las bases de datos en inglés. Entonces, de hecho, probablemente no estoy considerando los estudios más importantes. ¿Por qué? Porque esa base de datos incluye los estudios más importantes y relevantes. Hay que ver las estrategias de selección, hay que ver los procesos, se ve el fluxograma, este es un fluxograma, cuáles se han incluido, excluido de acuerdo a los criterios respectivos, cuántos han quedado, ¿no? Y por ejemplo, acá han quedado 3 randomizados y 7 no randomizados. Ese es en relación a la validez. Sobre la importancia, ¿no? Han sido interpretados con sentido común, dice, ¿cuán precisos son los resultados? Entonces, acá tenemos que ver un poco qué artículos se han incluido, cuál es su naturaleza. En esta parte es la que yo recomiendo que vayamos a artículos originales para tener más detalle, porque acá con esta información, esta información resumida. Artículos sobre aplicabilidad. Vamos, ¿son aplicables? Se ha considerado todos los resultados clínicamente importantes. Esto ya está aplicado al estudio que se ha planteado inicialmente, pero tenemos que ir sacando conclusiones en base a la naturaleza de la patología y la población que se ha incluido para ver si eso es aplicable en nuestro medio. Es bien importante. Repito, validez, importancia, aplicabilidad, ¿no? 10. Compensan los beneficios del tratamiento frente a costes y riesgos. Aquí hay que hacer un análisis. Esto es lo que se hizo en el estudio. Esto lo van a ver con más calma, pues lo vamos a compartir. Hay una fórmula, ¿no? De la información médica. Este es un detalle que quisimos agregar, pero acá se pone una fórmula, se dice, ¿no? La utilidad es igual a la validez por la relevancia, por la interactividad con la fuente de información sobre el trabajo empleado en acceder a la información. Y eso da de alguna manera una idea de la naturaleza, de la utilidad de la información médica que tenemos a la mano, ¿no? Esto es un ejemplo, ya lo vimos en práctica, no sé si ustedes lo pueden recordar, que hicimos una revisión sistematizada, acá yo lidero el grupo, acerca de la utilidad de los opioides, ¿no? Si es que son seguros después de la cirugía de paladar fisurado, ¿no? Como ven ustedes, acá es muy interesante, fíjense cómo planteamos un objetivo, que es la pregunta de investigación, y luego se hizo la revisión y se revisaron, este, acá no indican las bases de datos, está en el entero, pero acá sí están las palabras clave por lo menos. Acá sí menciona, ¿no? PubMed, Medline, Embase, Web of Science and Cochrane Library Databases, ¿no? Después de la revisión se identificaron una cantidad de estudios, de los cuales 9 han quedado para el análisis final, que incluyeron 772 pacientes. Estos fueron valorados de acuerdo a la escala de Oxford, de nivel de evidencia, y la escala GRADE, que se usa para revisiones sistemáticas, ¿no? Y acá un poco las conclusiones, los resultados, que se encontraron algunas eh, complicaciones asociadas, como por ejemplo los vómitos y las náuseas, ¿no? Y algunos casos de saturación de oxígeno, ¿no? En un porcentaje no despreciable que llega al 7%. Y luego sus conclusiones respectivas, ¿no? Acá tenemos el detalle, miren, es muy interesante. Nosotros registramos en Próspero, Próspero le da un número, ¿ven? Entonces se siguen las guías de Prisma para elaborar la revisión sistemática y se registra en Próspero. Próspero le da un número, ya se registró, eso se usa en la publicación, ¿ven? Acá están las palabras clave que se han utilizado, ¿no? Clear Sleep and Palate, Opioids, Pain Management. ¿Por qué los opios se usan con esa finalidad? Luego, la pregunta pico, acá está, participantes, intervención, comparación y resultados, ¿no? El diseño de los estudios y luego cómo se ha evaluado usando la escala GRADE y la escala Oxford. Usamos dos escalas para hacer la valoración cualitativa, porque eso es solo revisión sistemática. Los resultados, acá pueden ver la escala GRADE aplicada para ver la calificación de los estudios, ¿no? Acá están los detalles, ¿no? Acá podemos ver que quedaron finalmente 9 artículos, ¿no? Eh,
la mayor parte acá tenemos el famoso fluxograma, miren, ¿ven? Se usó esta base de datos, esto debe estar en toda publicación de tipo revisión sistemática. Bases de datos, palabras clave, acá se dice artículos en inglés publicados hasta una determinada fecha, que se cierra la revisión sistemática, pregunta de investigación y resultados, tantos de cada grupo. Finalmente, se hace un screening, una depuración. Los que no tienen abstracts relevantes o son artículos duplicados, 61, quedan finalmente incluidos 9 artículos. Acá vemos lo mismo, ¿no? Por datos de bases de datos, la que mayor tiene es la PubMed, que tiene 29, ¿no? Y acá, esta es la tabla característica de una revisión sistemática. Se coloca en la palabra, en la columna izquierda, los nombres del primer autor del estudio, a veces el año también, como acá está lo que se pone es la cita, la referencia, pero a veces se pone el autor primero y el año. Luego el tamaño de la muestra, ¿ven? Los grupos, si son comparativos o no. El tipo de diseño, por ejemplo, hay ensayos clínicos 2, hay un cross-sectional retrospective 2, el nivel de evidencia según escala Oxford, 1B, 4, y los resultados de cada estudio. Acá se ha encontrado el reporte, como ven ustedes, se ha hecho el reporte de algunas complicaciones, vómitos, picazón, ¿no? ¿Ven? Muy interesante, cada uno va aportando y completa la segunda tabla, el número siguiente eran 9, acá los tenemos, la mayor parte de ellos ensayos clínicos, es muy interesante. Este es un estudio muy bonito que hicimos hacia allá por el año 2021 que teníamos mucho tiempo porque estábamos con la pandemia. Y nos pareció muy interesante este estudio, ¿por qué? Porque en Estados Unidos el opioide es la base del tratamiento del dolor. Eso difiere mucho de lo que nosotros manejamos, aunque ya actualmente lo que está de moda es lo que se llama la analgesia multimodal. Se usan diferentes medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Y se incluye el opioide, pero la idea es reducir la cantidad de opioide para reducir la cantidad de efectos adversos, ¿no? Y bueno, las conclusiones, dice, basados en la evidencia disponible, el vómito y la desaturación de oxígeno son asociadas al uso de opioides en las poblaciones estudiadas. Por lo tanto, conclusiones definitivas acerca de la seguridad para manejar dolor postoperatorio después de la cirugía de paladar fisurado no se pueden hacer. Para evaluar la seguridad de los opioides y su asociación con efectos adversos, otros ensayos clínicos randomizados son requeridos para comparar un grupo libre de opioides y un grupo con opioides después de la cirugía de paladar. Muy bien, espero que les haya gustado. Esta es una primera presentación. Tenemos ahora una idea bastante clara de lo que es una revisión sistematizada. ¿Ok? Vale. Vamos a hacer un pequeño break para que ustedes puedan relajarse un poquito y vamos a pasar a la segunda parte donde nos vamos a enfocar en los metaanálisis. ¿Vale? Unos minutos, por favor.
Muy bien, vamos a retomar. Vamos a colocar la segunda clase. Acá la tenemos. A ver, ok, compartir. Vale, perfecto. Bien, excelente. Acá. Ya está. Entonces, la segunda parte de la clase de hoy, referida a metaanálisis. Perdón. Metaanálisis es un método que se usa para combinar resultados de diferentes estudios independientes de la misma medición, del modo que puedan determinarse un valor P global, tomado de Dawson. Básicamente es eso. Allá por el año 77, la publicación de Smith en el Meta-Analysis of Psychotherapy Outcome Studies, en la revista americana de psicología, de psicólogos, acuña el término meta-análisis. En su resumen dice, resultado de cerca de 400 evaluaciones controladas de psicoterapia, fueron codificadas y integradas estadísticamente. Estos hallazgos mostraron evidencia convincente de la eficacia de la psicoterapia. En el promedio de la terapia típica es mejor que el 75% de la terapia de los no tratados, de los individuos no tratados. Diferencias poco importantes en efectividad pueden establecerse a través de diferentes tipos de psicoterapia. Más generalmente, no diferencias en la efectividad fueron observadas entre la clase de las terapias conductuales, desincitación, ¿no? Sistemática, eso no conozco esta palabra, modificación de comportamiento y las terapias no conductuales, que son otras, ¿no? Y aquí en este resumen, bueno, esta es parte de la publicación de ese año. En la parte introductoria podemos decir que el término acuñado en 1976 fue dado por Jean Glass. Meta es después de o a través de, y análisis es perdón, una descripción e interpretación, ir más allá de los análisis, ¿no? Así más o menos podemos decir, eso es un metaanálisis. En el año 80 se inició su uso por las ciencias médicas por revistas científicas como Lancet, New Journal England of Medicine y el Annal Internal Medicine en Estados Unidos. Entonces, por definición, Glass decía, todo análisis estadístico de una gran colección de resultados de la literatura individual con el propósito de integrar estos resultados. Milos Jenisen, hacia el año 89, decía, la evaluación cuantitativa y cualitativa, la síntesis y la integración estructurada de la información médica procedente en forma de resultados de diferentes fuentes de información o de estudios independientes de un mismo tema. Hacia 1977 eran estudios con pequeñas muestras, diseños estructurados, había falta de significancia estadística y hacia el año 2011 se hablaba de elevado número de publicaciones con dudosa significancia. Entonces, artículos con el mismo objetivo pueden tener resultados discordantes, ¿no? Dudosa metodología, favorecidos por la industria farmacéutica y universidades y hechos en idioma inglés, ¿no? El logo de la colaboración Cochrane, este es muy interesante. El logo de la colaboración Cochrane, como ustedes lo ven acá, si ustedes recuerdan un poco a qué les parece esto, es exactamente un forest plot, ¿ven? Es un forest plot, ¿no? Entonces, el efecto de la administración de un curso de tratamiento corto y barato, ¿no? Este es un estudio que se realizó en mujeres gestantes que se trataron con cursos de corticoides. Entre los años 72 y 81 se publicaron 7 ensayos. Dos detectaron beneficios y 5 no. Entonces, eso prácticamente dejó un poco de lado esta terapia que podría ser útil en gestantes con amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro, ¿no?
en base a estos primeros estudios. Pero luego, unos 8 años después, se publica la primera revisión sistemática con un metaanálisis de estos 7 ensayos. Y el resultado mostró que los corticosteroides reducen 30-50% el riesgo de morir de los recién nacidos a causa de las complicaciones derivadas. O sea, totalmente diferente de lo que parecía presumir los estudios analizados de forma independiente. Muy interesante. Eso ya fortaleció la idea de la necesidad de llevar hacia un metaanálisis, ¿no? El estudio, la investigación científica. Dice, dado que no se publicó ninguna revisión sistemática de estos ensayos hasta ese año, la mayoría de obstetras no conocía que el tratamiento era tan efectivo. Fíjense, como resultado, decenas de miles de recién nacidos prematuros posiblemente murieron innecesariamente. Miren, el impacto que tuvo en no poder tener este recurso de análisis a la mano. El número creciente de publicaciones en los últimos años está justificando este tipo de investigaciones. Los métodos tradicionales de revisión de temas han perdido su capacidad de obtener conclusiones objetivas. Y los datos obtenidos de los estudios originales son muy relevantes, particularmente útiles cuando los estudios originales son pequeños para generar conclusión. Esta fortaleza de sacar conclusiones de grupos de estudios nos permite mejorar el nivel, ¿no? Tradicionalmente, para combinar ensayos clínicos controlados, se desarrollaron estrategias cuantitativas de investigación, lo que se llaman ensayos clínicos crossover, también usados en estudios observacionales y resultados de pacientes individuales, ¿no? Objetivos de la realización de los metaanálisis: primero, comprobar las hipótesis relacionadas con el efecto de la intervención bajo análisis. Mayormente, en este punto, debemos entender que un metaanálisis se sustenta en ensayos clínicos. Actualmente ocurre algo diferente, porque actualmente ya se hacen metaanálisis de estudios observacionales, pero arrastran las limitaciones de estos. En cambio, los ensayos clínicos tienen fortalezas para poder sacar conclusiones, evitando los sesgos que producen las variables confusoras. Entonces, hasta este punto, en esa época, podemos claramente entender que se refieren a efectos de la intervención. Esto es terreno de los ensayos clínicos, ya lo sabemos. Segundo, aumentar la precisión de los estimadores del efecto de la intervención bajo análisis. Cuando sumamos diferentes estudios con un grado de heterogeneidad bajo, con tamaños muestrales bajos, ampliamos un tamaño de muestra de un estudio. Es como si estuviéramos haciendo un solo estudio con todos esos pacientes. Eso aumenta la precisión, aumenta el poder estadístico. Evaluar la consistencia entre ensayos clínicos similares e intervenciones y generar un estimador del efecto más eficiente. Exactamente lo que acabo de mencionar. Muy importante. Cuatro, en estos objetivos podemos decir que se evalúa la consistencia entre ensayos clínicos de diferentes intervenciones realizadas con el mismo fin para generar un estimador del efecto de esos cuidados, ¿no? Se identifica con mayor precisión subgrupos de pacientes con mayor probabilidad de verse afectados con la intervención, y también se calculan los requerimientos, tamaños muestrales de los futuros ensayos clínicos. En base a los metaanálisis podemos planificar. Recuerden ustedes, cuando nosotros queremos determinar los tamaños de efecto, que son uno de los criterios que se usan para determinar tamaños muestrales, se recurren a este tipo de estudios, idealmente a los metaanálisis. Los metaanálisis son los que proveen información para ver el tamaño del efecto. Recuerden, valor de P, poder estadístico y tamaño de efecto son los tres requisitos para estimar tamaños de muestra para estudios futuros. Significancia estadística, alfa, beta, poder estadístico y tamaño del efecto. Ese dato se obtiene principalmente, idealmente, de los metaanálisis. Requerimiento para una buena agrupación cuantitativa. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Cuando uno hace una revisión sistemática, hemos llegado a un análisis cualitativo, pero podríamos extender el beneficio de esos estudios hacia una valoración cuantitativa, pero debe haber algún requerimiento para poder agruparlos. ¿Por qué? Porque a veces los estudios tienen
metodologías diferentes y se hace difícil sacar un resumen o estimación. Hay una similitud de tratamiento o intervenciones, hay similitud de los pacientes o participantes del estudio, o hay similitud en las variables de resultado estudiadas. Fíjense, estos son requerimientos importantes, ¿ya? Yo agregaría aquí similitud en los instrumentos usados para medir las variables. Beneficios, bueno, acá podemos mencionar algunos beneficios del metaanálisis. Reducción, apreciaciones subjetivas en revisiones narrativas, ¿no? Eliminamos el aspecto subjetivo de la proceso, porque en la revisión sistemática es cualitativa y ahí todavía hay un aspecto subjetivo de quien valora cualitativamente, ¿no? Entonces se elimina ese componente. También hay estimaciones de los efectos más precisas y conclusiones más contundentes que las derivadas de los estudios individuales. Hay una mayor rapidez y oportunidad en obtención de conclusiones. Aumentan la potencia estadística, aumentan la capacidad de estimación precisa del efecto, ¿ven? Aumenta potencia, eso es al sumar diferentes tamaños de muestra en el estudio y las unimos como si fuera un solo grupo con un mayor tamaño muestral, estamos aumentando el poder estadístico del estudio. Ese es un beneficio. Aumenta la capacidad de estimación precisa del efecto, porque los intervalos de confianza son más estrechos. Otro beneficio. Permiten valorar discrepancias y controversias entre los diferentes estudios. Algunos están a favor y otros en contra. Sacamos una especie de sumatoria y vemos para qué lado va. Por eso el forest plot, que es el diagrama del bosque, es un diagrama muy ilustrativo de la tendencia hacia dónde apunta esta especie de resumen, muy ilustrativo. Hay obviamente también una mayor validez externa, no solamente interna, también una validez externa, ¿no? Limitaciones existen. Recuerden, por favor, esto es algo que debemos aprender en lectura crítica. Todo estudio tiene limitaciones. Aún el metaanálisis, que podemos ponerlo en la escala de la pirámide arriba, tiene limitaciones. Entonces, primero podemos decir, validez dependiente de la calidad de revisión sistemática. Exacto, si yo he seleccionado mal los artículos, obviamente tendré un sesgo de selección, porque de repente no he revisado las bases de datos pertinentes. ¿Eso qué va a hacer? Que tenga un número de estudios que no son los que realmente me dan los resultados que queremos. Eso se llama sesgo de selección, puede haber sesgo de publicación en relación al tiempo que son publicados, puede haber difícil interpretación en el caso de heterogeneidad. Por eso se estima un punto básico en ensayo, en metaanálisis, recuérdenlo por favor una vez más, pregunta examen, la heterogeneidad de los estudios que tiene una valoración numérica, ¿ok? Hay una bromita ahí. ¿Cómo se hace un metaanálisis? Bueno, acá lo vamos a ver. Acá tenemos los pasos de un metaanálisis, ¿sí? Segundo. Primero, la hipótesis, ¿no? La pregunta. Cuantificación de los efectos individuales, la búsqueda bibliográfica, localización de los estudios, aplicar los criterios de inclusión-exclusión, de acuerdo a la pregunta de investigación, se valora la calidad de los estudios y acá viene análisis de heterogeneidad. Luego se combinan resultados, se identifican los sesgos existentes y se hace el análisis de sensibilidad. Acá lo podemos ver en el fluxograma, ¿ven? Formulación de objetivos, una búsqueda bibliográfica, se aplican los diferentes criterios de inclusión y exclusión, se valora la calidad de los estudios con las herramientas mencionadas, se recopilan datos, se analiza la heterogeneidad y se combinan los efectos. Ahí se utiliza la representación gráfica que ya conocemos, ¿no? El forest plot, ¿no? Se hace un análisis de sensibilidad, se identifican los sesgos de publicación y otros, y se sacan conclusiones. Vamos punto por punto. Vamos a ver en primer lugar el establecimiento de las hipótesis. Muy relevante. En primer lugar, hay preguntas destinadas a revisión sistemática, el tipo de sujeto, la intervención, tipo de control y el resultado, el pico, ¿no? Paciente, participante, intervención, control, comparación y el objetivo, el resultado, ¿no? El pico o el picot, si es que hubiera tiempo.
Entonces se aplica el pico, luego se formulan objetivos a partir de las hipótesis y se delimitan las especificaciones sobre la recolección de datos. Luego viene la cuantificación de los efectos. Acá se menciona, depende del tipo de respuesta y diseño de los estudios primarios. Puede haber respuestas binarias o continuas y pueden ser estudios experimentales o observacionales. Ojo, acá en este terreno es un terreno más difícil, ¿no? Lo ideal es en el terreno experimental, ¿no? Las respuestas binarias, puede ser muerte, sobrevida, enfermos, sanos, ¿no? Tasas de riesgo relativo, OR, diferencia de riesgos, o las respuestas continuas, por ejemplo, tensión arterial, niveles de colesterol, diferencia de los medios de los grupos, ¿no? Que tengan la misma escala, o la diferencia estandarizada de medias, diferentes escalas. La búsqueda bibliográfica, ya lo conocemos, ¿no? Se debe buscar información referente a las características de los estudios, la calidad metodológica y sus resultados, ¿no? Se toma en cuenta para eso el diseño, la muestra, medidas de resultado, seguimiento, o las medidas de efecto, intervalos de confianza, significancia estadística. Perdón. La localización de los estudios. Tenemos fuentes de información. Pueden ser de tres tipos: informales, libros, revisiones, opiniones de expertos, congresos; fuentes primarias, que son los que ustedes conocen, los artículos originales; y las llamadas secundarias, que son bases de datos automatizadas, no incluyen literatura gris, que es más, están en el grupo de informales. Criterio de inclusión y exclusión, ¿no? Se aplican para ver el diseño muestral. Es parte, recuerden, la muestra tiene un tamaño y tiene cantidad y cualidad. La cantidad se estima por el tamaño, pero también la cualidad se estima por los criterios de inclusión-exclusión. Es determinante la utilidad y validez científica de los estudios, determinante la validez del metaanálisis. Acá se habla del riesgo del sesgo de selección de los estudios, que podrían no haberse seleccionado los adecuados. Se debe hacer una selección hecha por varios evaluadores de forma ciega y enmascarada. Perfecto, esto es muy relevante. No es una sola persona la que hace la valoración. Por lo general, se utiliza al menos tres para que haya una posibilidad de que se dirima, ¿no? Cuando se usan cuatro, por ejemplo, a veces puede haber empate, hay que usar un quinto para dirimir, ¿no? Pero al menos deben ser tres, por lo menos, para que pueda haber una valoración, la cual, como bien dice, es mejor que sea ciega, ¿no? Evaluación de calidad de estudios, ¿ven? Diferentes escalas para medir la calidad. Generalmente se evalúa el tamaño de muestra mínimo, la duración del seguimiento, la asignación aleatoria, el ciego, el enmascaramiento cuando es necesario, y si hay un correcto análisis estadístico. Todo esto se valora para ver la calidad de la publicación para ser incluido en un estudio. Acá, punto, análisis de heterogeneidad. Para esto, como ven ustedes, en el Forest Plot aparece un I cuadrado. Eso significa índice de heterogeneidad, I cuadrado, la parte baja izquierda del Forest Plot. Pero ese es un número, para lo cual obviamente necesitamos pruebas estadísticas que determinen ese valor, ¿ya? Hay varios métodos, están, que se usan para determinar. En general se basan en la hipótesis de heterogeneidad, la prueba de Q, gráfico del Albright o el gráfico de la B, ¿no? La heterogeneidad tiene una definición, significa que hay una variabilidad estadística entre los estudios que se combinan. Puede proceder de varias fuentes: características de la población en estudio, variaciones en el diseño, diferentes métodos estadísticos, diferente esquema de ajuste de valores de confusión. Claro, si yo voy a mezclar observacionales con experimentales, los ajustes de factores confusores son muy diferentes. Por eso les decía que en el mundo ideal, un metaanálisis se debería basar en ensayos clínicos. Si se basa en observacionales, podríamos llegar a conclusiones falsas. He visto muchos metaanálisis de observacional que arrastran un mal manejo de variables confusas, ¿no? La prueba de heterogeneidad, acá está el estadístico Q, es una prueba de chi cuadrada para
valorar la heterogeneidad de los estudios incluidos, en la que la magnitud de efecto de cada estudio se compara con el estimador combinado. Acá hay una fórmula, ¿ven? No se preocupen, no tienen que aprenderla. Por su validez, potencia y facilidad de cálculo, esta prueba estadística Q es la mejor para determinar heterogeneidad. ¿Ven? La gráfica del bosque, acá la tienen, acá de la columna izquierda están los estudios, acá hay un resumen global, en esta parte baja se figura el I cuadrado, ven ustedes el neutral en uno y la distribución a favor o en contra, puede ser a favor del tratamiento o a favor del control, y vean ustedes las líneas que llegan a tocar la parte neutral, ven, la mayor parte de las líneas tocan la parte central, pero sin embargo hay algunas que no. Y el rombo, que es este de abajo, es el rombo que indica el resultado global de todos los que están aquí arriba. Y puede ser que algunas líneas toquen el neutro, que es una línea que no favorece a ninguno de los dos, ¿ya? Pero puede ser que los pocos estudios que están aquí favorezcan que el rombo esté a favor del tratamiento porque tienen un mayor tamaño muestral, es mayor peso. Hay un peso asignado a cada estudio y eso por lo general lo determina el tamaño de muestra. Acá tenemos una forma de estimar la heterogeneidad de los estudios. Los autores consideran los siguientes valores de la heterogeneidad estadística. Dicen, de 0 a 25 es baja, 25 a 50 moderada, 50 a 75 alta y de 75 a 100 muy alta, muy alta. Estos dos últimos prácticamente contraindicarían la posibilidad de hacer un metaanálisis. Ojo, ojo, valoren esto cuando hagan una valoración de metaanálisis. La colaboración Cochrane estima que los valores de I cuadrado, acá está, I cuadrado, ¿ah? 0,40 no importante, hasta 40. 30-60 moderado, 50-90 sustancial y 75-100 considerable. Tomarlo en cuenta esto. Combinación de resultados, vamos viendo aquí. La elección del método va a depender del tipo de medida, resultado-efecto, valoración del grado de heterogeneidad, ya lo hemos mencionado, modelo de efectos iguales, significa que no hay heterogeneidad, modelos de efectos fijos, hay heterogeneidad, pero se explican por las características de la población. Ojo, hay diferentes tipos. O modelo de efectos aleatorios, hay heterogeneidad no explicada solo por las características de la población. Luego tenemos el análisis de los sesgos de publicación, muy importante, es importante para la validez del estudio. La identificación de los sesgos de publicación. Hay varios métodos. Método simple, gráfico en embudo, creo que es el funnel plot, si no me equivoco, la prueba de Beck y la prueba de Egger. Estas pruebas, pregunta de examen, tienen que ver con los sesgos de publicación. Ojo. Y luego el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad se habla de la influencia de cada estudio en estimar el efecto global. No todos los estudios son iguales, hay tamaños muestrales más grandes, hay diseños diferentes. La repetición del metaanálisis tantas veces como estudios seleccionados. Resultados similares, efectos con la misma dirección, resultados robustos. Resultados diferentes, precaución a la hora de interpretar el estudio. ¿Ok? Recomendación. Interpretación de un forest plot. Acá tenemos una referencia que ustedes pueden revisar para ver cómo interpretar un forest plot. Esta parte es muy importante dentro de la lectura crítica de un metaanálisis. ¿Ok? Los datos presentados proveen de la revisión sistemática. Acá tenemos un dato que pueden servirnos de referencia. Observen ustedes. Este gráfico es un gráfico del bosque, pero es un bosque, ¿no? Porque cada uno acá tiene unas ramas, un tronco. Se está comparando un grupo de pacientes con enfermedad hepática con un grupo control que no tiene enfermedad hepática. Entonces podemos decir que hacia la mano izquierda está el grupo que tiene enfermedad hepática y un grupo control a la mano izquierda. Acá tenemos los estudios que se han seleccionado. Miren, en la columna izquierda, ¿ven? Wang, les decía que tenía incluso los años, ¿no? Wang, Wang, parece. Wang, sí, le han cambiado la primera letra, ¿no? Xu, Shang, chinos, la mayoría.
Acá está el I cuadrado, 0% dice, ¿no? Muy bien. Luego nos vamos en la parte central, hacia la parte izquierda vamos a encontrar por lo general un OR. El OR es una medida frecuente. ¿Se acuerdan del OR? El odds radio, que se usaba en caso control. Se usa en ensayos clínicos, por un examen, ¿ah? ¿En qué estudios se usa OR? Caso control, ensayos clínicos, metaanálisis. Acuérdense. OR, acá está, el OR. Se está usando como medida de asociación, ¿correcto? Con su respectivo intervalo de confianza. Acá se ha agregado eventos severos o no severos y el peso. Este peso se ubica siempre hacia la columna derecha y representa, fíjense, ¿ven? Miren, acá, ese puntito chiquito es un tamaño muestra pequeño, ¿ven? Chiquito. Por eso tiene 5% de peso. Este es más grande, 14. Este es el más grandazo, ¿ven? Grande, 42%. Entonces, cada tamaño muestral aporta un peso. Este de acá aporta el mayor peso. ¿Eh? Pero y lo mismo hacia abajo, ¿no? Ahora, este de acá es el overall. Overall es el resultado, resumen de todos los estudios. Todos los estudios atraviesan el punto neutral, uno, todos. Y el rombo, que es este, que es el que grafica finalmente todos los estudios, atraviesa esta línea. Entonces, eso nos va a permitir concluir. Además, miren ustedes, todos los ORs no son ORs significativos, son de uno, cercano a uno o menos de uno, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo el análisis que ya he mencionado, vamos un poco a detallarlo paso por paso para que quede bien, bien enfatizado. Dice, en primer lugar, columna izquierda, tenemos los estudios. Dice, en el eje de ordenadas están el nombre de los estudios que forman parte del metaanálisis. Se han incluido 5 estudios en esta columna, como ustedes lo pueden ver. Segundo, datos numéricos de cada estudio. Están en la margen izquierda, derecha, perdón, de la pantalla y la representación gráfica de este resultado marcado esta es la representación gráfica, ¿ven? Estos resultados ya lo hemos mencionado, lo hemos descrito. Acá tenemos esta extensión, que es algo que no había comentado, se refiere con el intervalo de confianza, ¿ven? De aquí a acá. Y acá el tamaño muestral. El gráfico de intervalos, representado por la línea recta, representa la magnitud del efecto y su intervalo de confianza en el eje de las abscisas. El límite mínimo y máximo del intervalo de confianza va de un extremo al otro de la línea. Como se ve en el estudio de Wang, el primero, el intervalo de la recta coincide con los valores mínimos y máximos del intervalo de confianza 95% numérico, que está acá, 0.03, 17.8. Luego, acá podemos ver en la derecha el peso. La magnitud del efecto se representa mediante un cuadrado círculo cuya área es directamente proporcional al peso de cada estudio en el estimador ponderado. Acá están los pesos. En este caso, el estudio que aporta más peso al resultado final de metaanálisis es el de One, este de acá, cuadro rojo con un 42%, y el que menos es el primero, con un 5%. Luego, la estimación ponderada del conjunto de estudios, como lo ven acá, el resultado final del metaanálisis se representa como un estudio mediante ¿no? Un rombo, acá está, cuya anchura es igual al intervalo de confianza. Este rombo va a ser tan ancho como el intervalo de confianza, ¿no? En este caso, el OR es 0,67 y su intervalo de confianza es de 0.3 a 1.9. La línea vertical que está acá, ¿no? Continua, corresponde a la ausencia de efectos. Este es neutral, neutral, nulo. A la izquierda está a favor del tratamiento, a la derecha a favor del control. ¿Qué significa? Que el OR o el RR es uno o la diferencia de medias cero. Como se observa en el resultado final, el metaanálisis del rombo atraviesa la línea vertical, por lo cual se asume que el resultado no es estadísticamente significativo. ¿Cómo se resume en números? Acá está, P 0.573. ¿Esto es significativo o no significativo? No significativo. Mayor de 0.05, no significativo. Menor de 0.05, significativo. ¿Qué podemos decir?
que la enfermedad hepática no es un factor de riesgo de la COVID-19 severa. Ojo, aprendan a hacer este análisis, pregunta de examen de cajón. Voy a poner forest plot para que ustedes puedan analizar, ¿ok? Acá tenemos, ¿no? La línea vertical continua corresponde a la ausencia de efectos. Bueno, esto está repetido, perdón. Acá, esta parte faltó. Dice, la heterogeneidad, dice. El forest plot además incluye los resultados de las medidas de heterogeneidad estadística calculados para decidir el tipo de modelo que se va a aplicar. En este caso, el i cuadrado que está acá, squared 0,00, por lo que los estudios se consideran homogéneos. Acá no hay ni un 5 ni un 10, hay 0%. Y se ha aplicado un modelo de efectos fijos, que ya lo mencionamos. Otro ejemplo, para la parte final de la clase, acá lo pueden ver ustedes, un estudio, acá es otro forest plot, dice, se estudian pacientes con diabetes, ¿ya? Como factor de riesgo para la COVID-19 severa. Acá están los estudios, se han puesto 6 estudios, acá está cada uno representado en la gráfica, acá está el OR con sus intervalos de confianza y el peso respectivo, ¿no? Ven ustedes, este es más grande, tiene el 49%, el rombo se encuentra hacia el lado derecho, a diferencia del estudio anterior, no toca a la línea neutral, algunos estudios sí lo hacen, pero otros no. Pero, a pesar de que la mayor parte de los estudios tocan la línea neutral, el que tiene mayor peso, que es este, no. Es por eso que el rombo finalmente termina a un lado de la línea neutral. Se tiene también que tener en cuenta que el i cuadrado es 39% y tenemos un p de 0,144. Acá vamos a ver. Acá el grado de heterogeneidad, a pesar de que es 39, es bajo de acuerdo a la clasificación que hemos mencionado. ¿Qué más podemos decir? En los estudios incluidos, los de Wang y Wang, el intervalo de confianza no atraviesa la línea nula, pero los otros sí, ¿correcto? El rombo no atraviesa la línea continua, representa el valor nulo y se interpreta como que los resultados son estadísticamente significativos. Se puede asumir que la diabetes mellitus aumenta el riesgo de COVID-19 severa entre 1,67 y 3,66 veces más que en quienes no tienen esta patología. Y esta es una interpretación que se ve aquí. Observen, este intervalo entre 1,67 a 3,66 es el intervalo, que es el ancho del rombo, me está indicando cuántas veces más representa el riesgo de que, en este caso de este estudio, de que un paciente con diabetes tenga de COVID-19 severa. Es una manera de interpretar el forest plot muy importante. Recuérdenlo ustedes para el estudio y el examen que tenemos, ¿ok? Muy relevante. Dice, un buen metaanálisis de estudios mal diseñados, ojo, todavía da lugar a malas estadísticas. Muy bien, excelente. Parece que ha sido muy explicativo, ¿sí? Vamos a salir de aquí. Espero que haya sido para ustedes muy ilustrativo. Siempre doy un pequeño espacio para preguntas. Vamos a ver si tienen alguna duda o pregunta que quisieran hacer, por favor, para poder atenderla. ¿Sí? Gracias. De repente está todo claro. Bueno, ah, el curso estaría terminando entre las teorías el día de hoy. Espero que haya sido para ustedes útil. Las prácticas, me, siempre me queda un poquito eso de que siempre podríamos darle un poquito más, pero entiendan que por el número de estudiantes es muy difícil en el tiempo que tenemos destinado para hacer la práctica poder explayarnos mucho. Yo tengo que ser muy puntual en algunas cosas básicas, pero ya depende mucho de ustedes que puedan ustedes extenderse en aprender un poco más. Hay referencias que estamos dando, que hay literatura recomendada, las clases tienen literatura también recomendada, pueden ustedes explayar un poco. El tema no es nuevo para ustedes porque ustedes ya han hecho investigación, han hecho estadística, entonces
Creo que este es un fortalecimiento de su capacidad de lectura crítica. Van a saber diferenciar los diferentes estudios, van a saber interpretar sus conclusiones y eso es una herramienta muy valiosa para lo que viene por delante en su práctica profesional. Y yo estoy seguro que eso lo van a recordar. Son principios básicos, muy simples, sólidos, que van a servirles de herramienta para aplicar. En el momento que lo necesiten, van a necesitar tomar decisiones terapéuticas en la esencia de la práctica médica. Entonces, en eso necesitamos valorar información y tenemos que conocer esto. Más que nada, quizás mucho énfasis en esta última parte con los metaanálisis, porque son las herramientas recomendadas para poder estimar tratamientos terapéuticos. Actualmente hay mucha publicación científica, más que nunca en la historia de la humanidad hay demasiada información publicada en bases de datos de estudios, de tal manera que la cantidad de metaanálisis, revisiones sistemáticas y metaanálisis han crecido exponencialmente. Tenemos gran cantidad de metaanálisis. A veces uno dice, no hay, uno rápido entra, ya con experiencia, acá está, tiene, de este año, del año pasado. Eso nos pasó cuando estuvieron haciendo la práctica, ¿recuerdan? Algunos presentaban y presentaban metaanálisis de hace 10 años. Le digo, pero mira, acá hay uno, ahorita está publicado recién, es del año pasado. Entonces, muy relevante, ¿no? Se habían quedado de lado probablemente muchos estudios en 10 años, en mucho tiempo. Bueno, agradezco toda su atención. Espero que esta semana podamos terminar el curso. Yo entiendo que se carga mucho para ustedes, diferentes actividades. Siempre me hubiera gustado poder de repente tener más interacción presencial. La hemos tenido de alguna forma, pero se dificulta un poco también la distancia. Eh, pero creo que en todo caso, en este terreno de la investigación científica, muy bien se puede desarrollar tal como lo estamos haciendo, porque mucho se hace en la lectura. Entonces, es un buen ejemplo de un curso que se puede desarrollar eficazmente en el modelo virtual. ¿Sí? Espero haber cumplido con sus expectativas. Agradezco a todos su atención hasta este punto. Les recomiendo que pongan el empeño tal como lo han hecho en las últimas tareas y solamente espero a través de su delegado que ustedes me propónganme la fecha del examen, no hay problema. Yo lo tengo listo para esa fecha, en el tiempo que ustedes lo consideren, dependiendo de tener un tiempo para que puedan revisar. Le vamos a compartir todas las clases para que ustedes las puedan, ahora lo voy a enviar al delegado, por ejemplo, las de hoy, para que ustedes puedan revisarlas con calma y se preparen bien para el examen. ¿Sí? Excelente. Muy bien, agradecemos al Señor una vez más la bendición de estar juntos aprendiendo. Lo glorificamos a Él en toda cosa que hacemos. Nos vamos tranquilos a descansar sabiendo de que tenemos su bendición, ¿sí? Que tengan muy buenas noches y Dios mediante mañana, la práctica, ¿sí? Gracias, Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta luego. gracias, Gracias, doctor. gracias, gracias.